todos, muy buenos días a todos los presentes a este encuentro por Zoom, con el cual comenzamos este nuevo eh, ciclo de conferencias con maestros y maestras del teatro. Perdón si hubo una omisión en el anuncio. Es unos encuentros que tiene la maestría en creación y dirección escénica, que está en convenio, como ustedes saben, con la Fundación Teatro Nacional y la Fundación Universitaria del Área Andina. Estamos en la Corte de Bogotá, aunque pues ya todo este mundo está tan loco que ya ni sabemos en dónde estamos, si estamos en Bogotá o etcétera, etcétera. Pero pues ahora, digamos, esta maestría se está organizando en Bogotá, comenzó desde el 1 de febrero clases, tiene pues a todos los estudiantes, estamos a tope, y dentro de la tradición de la maestría está tener encuentros con los talleristas, los maestros invitados, las maestras invitadas, para hablar de teatro con los estudiantes del pregrado. Ahora tenemos aquí también a los estudiantes de la Casa del Teatro Nacional, en la cual el coordinador es Carlos Alberto Pinzón, el cual también pues tendrá algunas preguntas que ha recogido de todos los estudiantes del pregrado con Jorge Hugo Marín. Estos encuentros, pues sí, los realizamos de manera presencial en un auditorio. Usted se acuerda, Jorge Hugo, abarrotado de personas en el Salón de la Maestría, en el Auditorio 4, cuando había olor a personas, cuando había miradas, cuando los muchachos se sentaban en el piso. Bueno, ahora hemos tenido que pasar a esta forma virtual, pero bueno, también es una manera de mantener vivo el diálogo sobre el teatro, que nos hace mucha falta. El teatro necesita decir en muchos espacios que, aunque llevamos un año casi ya sin taquillas, sin encuentros, sin festivales, sin presencia virtual, pues seguimos trabajando, seguimos estudiando, seguimos escribiendo, ensayando y ideando cómo será el teatro del futuro. Bueno, este nuevo encuentro, el primero con Jorge Hugo Marín, el maestro Jorge Hugo Marín, se llama La Dramaturgia del Momento. Íbamos a hablar de dirección y él le puso La Dramaturgia del Momento, entonces eso me parece ya una entrada con una que refleja un poco la amplia gama de problemas a las cuales se dedica la dirección, y es también el problema de la dramaturgia, de cuál es este momento que hay que montar, que hay que decir. Bueno, Jorge Hugo necesita muy poca presentación, pero para los que no lo conocen, él es un maestro paisa de la Universidad de Antioquia. Ha sido, aunque no lo tiene expresamente en su hoja de vida, después nos contará, si nos quiere contar, también asistente de dirección de muchísimos maestros en muchísimos teatros, en el Teatro Nacional, en el Teatro Colón, y comenzó, digamos, fundó desde el 2009 el grupo teatral, la compañía La Maldita Vanidad, que ha sorprendido a todos los espectadores con su trilogía primera. Después tuvo pues abrir una sala de teatro con muchísimas experimentaciones, con un espacio muy sano de lecturas dramáticas, de ciclos de autores, y es un eje, un epicentro de la vida teatral bogotana maravilloso. Dentro de sus obras pues más importantes, yo creo que fue la trilogía de Morir de Amor, que después, si estoy mal, Cómo quieres que te quiera, y Los autores materiales. Esa trilogía fue como muy importante, pero de ahí han empezado una cantidad de experimentos con otros dramaturgos, como la obra Cassandra de Blanco, el dramaturgo uruguayo. También Hoy envejecí 10 años, que la vimos una experiencia muy bonita en una casa al lado del Ministerio de Cultura en la Candelaria. Y bueno, es un director maravilloso que ahora pues es nuestro maestro. Entonces Jorge Hugo serviría un poquito como de interlocutor y de hacerte algunas preguntas, pero pues a un paisano hay que hacerle muchas preguntas para ponerlo a hablar. Entonces pues queremos que saludarte y que nos puedas pues hablar de la dramaturgia del momento, de cómo ves tú la dramaturgia en relación con la dirección y todas las cosas que hayas preparado. Pues Alejandro, primero gracias por este espacio. Me siento muy honrado de tener ya más de 85 personas interesadas en este espacio, y es maravilloso lo que también nos permite la virtualidad en este momento. Tener a alumnos de Univalle, de la Javeriana, de la Casa del Teatro, todos están en este momento a través de una transmisión, y me parece eso muy valioso. Es la segunda vez que estoy invitado a la maestría en dirección escénica
que organiza Univalle y que es una iniciativa, primero, fundamental en la formación y la profesionalización de artistas en Colombia. Creo que es la profesionalización no solo entendida desde el campo de la actuación, sino desde todas las ramas que hacen que este oficio pueda existir. Y nos hacía mucha falta una maestría nueva y mi experiencia en la presencialidad en la Universidad del Valle lo recuerdo con mucho cariño. No solo las sesiones de clase y los espacios y los lugares y esa universidad, ese campus tan maravilloso, sino las conversaciones, los debates y todo lo que generaba alrededor de lo que estábamos creando. Aquí estamos con un grupo muy interesante que se dice Bogotá, pero realmente es gente de todos lados y es una experiencia muy enriquecedora. Creo que a mí, como docente en este caso, me ha hecho replantearme muchas cosas y por eso quisiera llegar a hablar como de por qué llegué al tema. Yo debo confesar algo y es que cuando Alejandro me dijo ponga una conferencia, un tema, no había planeado nada nuevo, entonces yo dije, pues yo tengo una conferencia que se llama La Dramaturgia del Momento, que es un espacio que empecé a dar el año antepasado y de hablar de mi proceso, a través de mi proceso dramatúrgico como una experiencia para que sea aplicado o ayudándole a futuros dramaturgos en metodologías y en formas de llegar a crear. Y ayer, solo hasta ayer, me dio por revisar el material que tenía. Entonces yo para este espacio, yo tengo un material que son unos textos míos, unos referentes de otros autores latinoamericanos. Y comencé a leer y como otra vez como tratando de oxigenarme con el tema y relacionarme. Y empecé a caer en cuenta de algo brutal, y es, o por lo menos desde mi óptica, y es que ya esa dramaturgia del momento no era la del momento. Y que es inevitable que siempre escuchábamos que las relaciones humanas son las mismas. Pues yo creo que ya un poquito en la manera como se establecen o se presentan ha cambiado, por ende no son las mismas. Y podemos amar, pero nos toca distancia, podemos cobrar, pero nos toca distancia, podemos reflexionar, pero nos toca distancia, la presencial. Entonces hay un grado de que esa presencialidad está desplazada, de alguna manera afecta nuestras necesidades humanas, las relaciones humanas, la sensación de individualidad y colectivo. Entonces todos los referentes que son obras que escribí hace 4 años, 3 años, o que he visto de colegas en los últimos 5 años, por algún motivo sentía que ya no eran no importantes, porque lo serán y creo que durarán, pero que no eran lo que en este momento me movía. Entonces me metí en un lío y es, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? ¿Qué es lo que hay que contar hoy? Y más que eso, ¿cómo lo cuento hoy? Y me pongo a reflexionar inmediatamente que obviamente un fenómeno como el que estamos viviendo nos tiene que replantear una nueva escritura y una nueva reescritura, primero. Segundo, que como artistas de hoy debemos tener la necesidad de plasmar este momento histórico y único. Y jugaba a pensar, bueno, digamos que uno se muere y pasa otra gente y llega otra gente y en algún libro tendrán que hablar o en algún lugar se tendrá que hablar, espero, si aún la humanidad sigue habitando este planeta, ¿qué pasó durante una pandemia? Y yo creo que los artistas tenemos una responsabilidad gigante en ese registro. Es muy complejo hacer ese registro viviendo el conflicto en el presente. Casi siempre uno puede hablar o reflexionar en la lejanía y en la distancia de los hechos vividos. Pero es que creo que una cosa es quienes vayan a escribir y a contar historias estando viviendo eso, a reflexionar sobre de pronto una historia que me contaron, que sucedió y que de repente la humanidad tuvo que encerrarse. Parece un cuento de ficción, pero ese cuento de ficción se volvió real, se materializó. Entonces,
Y también tiene una mucha relación con que a comienzo de año pues tengo varios proyectos este año, afortunadamente, y pensaba inmediatamente, porque en ambos casos son adaptaciones. En ambos casos estoy partiendo de de textos ya preexistentes y que de alguna manera, aunque el conflicto y las humanidades que se presentan en esas historias son completamente actuales, se necesitaba algo para que el grado de identificación fuera hoy. Y eso es algo que desde mi dramaturgia y desde mis puestas en escena me interesa. Me interesa que el actor, que el espectador, el actor y todos los que estamos alrededor de la creación escénica encuentren un potencial creativo que puedan actualizar y aterrizar a hoy, a sus necesidades propias. Y eso es un poco lo que he venido como tratando de construir, pero que ahora siento, y esa es la reflexión a la que llego, que se necesita una nueva escritura. Se necesita un nuevo entendimiento de esas necesidades humanas, porque muchas cosas que creíamos importantes ahora no lo son. Y creo, desde mi óptica, que el teatro que me gusta ver es un teatro que me habla de la sociedad de hoy, porque me gusta que me cuestione, que me refleje, que me revuelque, que me entretenga, que me divierta. Es posible que van a salir, y estoy seguro, comedias de esta pandemia, comedias sólidas, no solamente entretenimiento, sino comedias con sentido y reflexión de un momento de la humanidad que es muy particular. Entonces, en nuestros imaginarios, de alguna manera, las historias cambian, están cambiando, están mutando. Y yo tengo la esperanza de que esto va a ser una cosecha muy rica. Quisiera, y creo que es muy importante, que se hable de los fenómenos que estamos viviendo, porque pues ya esto lo ha dicho y no es ninguna novedad. A través de las guerras o de grandes problemáticas que la humanidad ha vivido, el arte ha sido un juego catalizador. Y así como en mi dramaturgia, yo creo que mi trabajo dramatúrgico como que habla de etapas de la vida de uno, así no sea joven, qué sé yo, ya no tan joven. Bueno, entonces, creo que mi primera indagación habla mucho de un universo muy Medellín, muy de ahí. Eso va cambiando porque Jorge también va relacionándose con otras culturas y va buscando y explorando otros universos. Y creo que lo que quiero contar ahora tiene que ser una gran reflexión sobre, o desde mi óptica, una reflexión sobre nuestras conductas humanas a través de esta pandemia. Y ahí encuentro en este momento una riqueza increíble de prototipos, de relaciones, de códigos que pueden enriquecer la dramaturgia de manera desbordante, porque nuestros hábitos han sido cambiados, nuestras conductas han sido modificadas. Entonces, ¿cómo no pensar en que es una historia que un día solo puedan salir los hombres y de un día solo las mujeres, y que estamos todos los hombres metidos en un supermercado de repente porque nadie, ni mujeres no pueden salir? O que de repente, si yo no voy a estar vacunado, no voy a poder entrar a un país, y que de repente estar cercano al otro es un acto violento, y de repente pensar que van muriendo, estamos habituados a una relación con la muerte en nuestro contexto, lamentablemente, pero la manera como la hemos visto nos hace reflexionar la relación que tenemos con la muerte y la vida de una manera muy distinta, con la naturaleza. Entonces, más que venir a dar certeza, señor Alejandro, en este espacio, lo que lo que tengo en este momento son muchas dudas, y quisiera poder como reflexionar y generar en este encuentro esa posibilidad. Y es, ¿qué es lo que debemos contar ahora? Porque de alguna manera, más que Jorge saberlo, es que Jorge tiene la inquietud, y me parecería, y creo que aquí ya, bueno, ya vamos llegando a 100 personas, que hay unas necesidades que que tenemos en común, y que para eso, y queriendo llevarlo a un texto y luego a una escena, hay maneras maravillosas de poderlo hacer, y creo que ya está sucediendo.
Obviamente en una primera escala a nivel audiovisual, porque el aislamiento así lo ha tocado, pero creo que la presencialidad va a venir con toda. Yo siento que hemos aguantado mucho en un aislamiento también creativo, pero que no ha muerto, sino que se ha llenado como de estímulos y de ideas que pronto vamos a empezar a ver resultados y espero que sean muy alentadores para el teatro. Por otro lado, entender de alguna manera, así como en un momento dado en medio de la crisis dijimos, ¿para qué hacer teatro si no se puede estar juntos? Yo creo que ahora más que nunca vamos a decir algo y es necesitamos estar juntos y creo que se va a volver el teatro y las artes y los actos presenciales más vitales que nunca. Esperemos que haya las condiciones para eso. Pero quisiera crear es como este encuentro a partir de eso. A mí me ha interesado hablar de mi sociedad, de la manera como mi sociedad entiende o mi universo cercano entiende diferentes conductas, casi siempre desde una clase media colombiana, donde de alguna manera los fenómenos como el narcotráfico, como la ignorancia, como la pobreza, han sido parte del menú de mis historias, del desconocimiento por universos distintos y cómo genera eso fricciones dentro de una sociedad. Pero creo que eso ahora entra en un discurso nuevo y creo que es donde los artistas y los estudiantes tenemos que pensar hacia dónde va esto y de alguna manera intentar canalizar desde lo poético, desde lo abstracto, tal vez, porque ya la realidad es bastante horrible y les habla a alguien que plasma muchas realidades, pero tal vez lo abstracto necesita un espacio, lo simbólico también necesita un espacio, tal vez volver a esa necesidad de las metáforas, porque tal vez lo explícito ya llegó a un extremo que a dónde más va a cuestionar una sociedad. Entonces me pregunto mucho en ese momento, en este momento eso, cómo esa realidad puede ser trastocada, porque suficiente vemos y nos relacionamos con esa realidad, con la realidad. No sé si Alejandro acaba de colgar algo, si quieren empezar como un encuentro de hablar para no sentirme tan solito, porque sé que hay más de 100, pero no veo a nadie. Ya tenemos como 103 personas. Bueno, Cabeto también, Carlos Alberto Pinzón de la Casa del Teatro Nacional, de la Escuela, tiene algunas preguntas ya planteadas. Algunas personas en los encuentros que hemos tenido también opinan que se necesita alguna distancia para hablar de este momento, que de alguna manera también como que estamos también tan golpeados que en este momento reflexionar acerca digamos, con toda la complejidad acerca de este momento es muy difícil, aunque hemos visto maravillosas series también en Netflix, hicieron unas pequeños documentales con grandísimos actores y directores en Chile sobre este momento de la pandemia. ¿Cuáles crees tú que son, digamos, como esos temas? Aparte, digamos, me preocupa mucho como el tema de la presencialidad violenta. O sea, ya no nos queremos acercar unos a otros, ya tenemos miedo, incluso los familiares, de que los amigos estén contagiados. Se ha creado un metamiedo muy complicado que no se expresa tanto digamos, en palabras, pero sí en cómo nos relacionamos. Hemos empezado a relacionar de otra manera familiar, socialmente, cuando podemos. ¿Cuáles crees tú que son esos temas que te interesan, sobre los cuales se puede construir una poética? Pues mira, yo creo que, como tú dices, yo creo que la distancia hace que uno vea más objetivamente todo. Pero también yo veo creadores, o uno tiene referentes de creadores alemanes una vez superada Segunda Guerra Mundial y uno entiende que ellos no, que una manera, de alguna manera, y hablo desde la pintura, desde la música, no solamente desde el teatro, desde la danza, por Dios. Creo que la realidad es tan horrible que necesitamos buscar de nuevo esos elementos poéticos. Por eso me refería a que
a que mis historias de alguna manera, yo siempre he sido muy cercano en un realismo que de alguna manera hable de un realismo de mi sociedad o de lo que yo considero o de lo que yo miro de mi sociedad, porque es una mirada muy detallada también, no es una sociedad en general. Pero siento que tienen que haber unos filtros donde el arte venga a suplir esas ausencias, porque hay muchos muertos y desaparecidos, y no se trata de esperar olvidar. Yo creo que podemos desde el mismo arte hacer canales de poder sanar, y si se quiere llamar terapéutico no es mi camino, yo no me meto en esos caminos, no tengo nada que ver con eso, pero siento que sí puedo hacer sanación a través de un trabajo en una crisis tan compleja. La relación del lo individual me preocupa mucho, Alejandro, porque es que el teatro no solo es presencialidad, sino que es colectividad. El teatro por esencia, si es un monólogo, es colectivo. Y necesitamos al director, y el director puede ver unas cosas a través de la pantalla, y estoy encontrando en mi caso herramientas muy importantes desde la pantalla. O sea, esa posibilidad de que el actor pueda ver la acción y repetirla, y eso que en la escena a veces les parece tan complejo porque no entienden, pues al grabarse pueden ser mucho más detallistas en qué es lo que digo versus a lo que se ve. Entonces hay unos detalles que me permiten en la elaboración de mis trabajos o de mis clases tener ventajas. Pero yo creo que el desarrollo de lo presencial, de lo virtual, va a potenciar más lo presencial. Pero es que no es solo lo presencial entendido como que nos podamos volver a ver y que podamos volver a ver la obra. No. Yo recuerdo mucho en el año 2008, 2009, 2010, justo cuando empezó La Maldita, creo que también parte de nuestro furor inicial en países europeos y en España, en varios lugares, era porque España estaba en ese momento sumergida en una crisis económica muy alta, muy grave. Y muchos teatros con muchos recursos pensaron que se les acababa la vida porque no tenían cómo producir. Pero en medio de esa crisis comenzaron a aparecer hallazgos creativos como hace mucho tiempo no se veían, especialmente en Madrid, y que han sido proyectos que a lo largo de estos 10, 12 años han hecho cosas muy importantes. Entonces, y cuando hablo no solo hablo de la dramaturgia escrita, hablo de la dramaturgia escénica, porque es que el pensar en ir a ver una obra en un parqueadero metido en carros, el pensar en el espacio público de nuevo y cómo la calle nos permite esa comunicación. El teatro de calle va a tener creo y quisiera pensar que va a tener una gran oportunidad porque gran parte del reinicio de estos festivales en la presencialidad van a tener que ser espacios públicos o abiertos. Entonces pensar la calle de otra manera es una manera también de entender la dramaturgia desde otro lado, y van a comenzar a surgir y ya están surgiendo en muchos lugares del planeta creadores maravillosos que están planteándonos otras presencialidades, otra manera de relacionarnos. Y ahí yo me vinculo mucho con mis búsquedas, porque cuando La Maldita surgió y mis primeras obras surgieron, era intervenir espacios públicos íntimos, pequeñitos, y eso creó como una identidad muy valiosa. Pero, por ejemplo, a raíz de la pandemia, algo tan sencillo como que el edificio, hablo de la arquitectura de nuestro espacio como teatro, tuvo que ser modificada porque ya no era posible y no se sabe en cuánto tiempo, y yo creo que van a ser años en que esas distancias en esa manera, como creo que a muchos les caía el sudor del actor en La Maldita Vanidad, les caía la parte de la utilería, no podían estar más pegados porque no podían, y era parte de la experiencia de esos lugares nuestros. Pero cambió, y yo, el maestro Alejandro, cada vez que me habla a veces que estoy por ahí tomando un taller, me dice, qué bueno que se está actualizando. Y yo creo que eso es fundamental. El artista se va a tener que relacionar con otra humanidad, y eso nos permite también maravillas, nos permite salirnos de una zona de confort, nos permite salirnos de modelos preestablecidos, nos obliga a pensar cómo la presencialidad va a volver
y no tiene que ser sentada simplemente en una banca y tomar 2 metros de distancia. Y más allá, nos hace pensar también el compromiso social que tiene el teatro. Y ese compromiso con hablar del aquí y el ahora en nuestras dramaturgias. Yo quisiera dar un ejemplo. Durante el último trimestre del año pasado, en La Maldita se nos ocurrió un proyecto llamado Teatro al Barrio, que iba a ser, en un sueño hipotético, antes de la pandemia, crear como un grupo del teatro, pero del barrio, de personas mayores. Cuando empezó la pandemia dijimos, no, esto no es posible, no se va a dar, pero dijimos, no, es que alrededor de nuestro barrio hay cantidad de personas solas, mayores, pensionados muchos, que no tienen actividad, que no tienen nada. Lanzamos el proyecto y se inscribieron y no se alcanzan a imaginar, y comenzaron clases donde a través de 2 profesores de La Maldita Vanidad, ellos creaban ejercicios que empezaron siendo como entrenamiento en el aislamiento, pero que rápidamente comenzaron a hacer ya escenas donde incluso aparecía la dramaturgia, y donde la dramaturgia hablaba de lo que ellos estaban padeciendo estando encerrados, y que existiera una ley donde decía que mayores de 70 era prohibido salir y que no podían estar. Entonces ellos, a través de la dramaturgia, crearon ejercicios maravillosos. Ahora vamos a sacar una nueva edición, y esa dramaturgia era de un poder, porque era un testimonio de vida. Incluso en algunos casos complejo. Hubo un caso de una pareja de esposos que tomaron el taller juntos, y el esposo se enfermó durante la muestra final, alcanzó a hacer la muestra final, no de COVID, le dio un infarto, y el ejercicio de él habla de eso, de la relación con la muerte y cómo dejar a su mujer o cómo su mujer dejarlo a él. Entonces, ahí no hay mayor teatro que, o sea, ahí es una cosa muy compleja que atraviesa más allá de un acto artístico, y que nos damos cuenta que también desde nuestros proyectos podemos ayudar a gestar. Ya hay como muchas preguntas, tomo agüita. Sí, va tomando agüito. A mí me gusta mucho esa experiencia que tuviste con ese taller, y bueno, sí, a veces cuando la realidad es más aplastante que el teatro, a veces es mejor buscar la información y la vida en otros lugares que no sea el teatro. A veces sí, la gente se va a buscar en las redes sociales, en estos encuentros, porque pues salir a la calle cada vez es más difícil. Yo tenía una pregunta sobre el proyecto nuevo, digamos, cómo se ha visto afectado, y si esta nueva realidad, sabemos que estás ya a puertas de un estreno en el Teatro Mayor, si los temas, digamos, si se ha metido la pandemia en Lorca, si la forma de ensayar, de hacerlo, si se han modificado escenas concretas. Cuéntanos un poquito acerca de cómo, en tu caso particular, tu próximo estreno se ha visto afectado. Pues primero te voy a contar como el efecto con respecto a nuestro teatro. Pues para nadie es innegable, pues cambió la manera de nosotros entender cómo estaba funcionando. La Maldita era un proyecto muy dinámico que era muy activo, pero eran 2 casas chiquitas, pero tenían un problema, es que nunca podían parar, y no paraban. Era un proyecto con una vitalidad que pues para mucha gente era reconocible. Eran 2 salas pequeñas, pero con funciones de martes a domingo, con un promedio de 24 espectáculos en el año, o sea, en cada sala 12, uno por mes, proyectos académicos, eso tenía hostal, tenía todo. Nosotros, a ver, lo primero, y ahí quisiera decir algo, Alejandro, y es, para nosotros fue un shock. Para nosotros quedamos como paralizados como casi un mes, como 15, 20 días de no creer, porque fue un momento muy complejo, donde teníamos muchas actividades, teníamos un seminario con invitados de Grecia, una señora que traíamos, donde perdimos dinero, bueno, muchas cosas alrededor, pero hubo algo que fue fundamental, y fue el apoyo de nuestro público y de los artistas amigos del proyecto, porque no solamente fueron un apoyo moral, muchos de ellos económico, y muchos de ellos asesores de cómo vamos a rearmar. O sea, chicos, ¿qué están pensando? Entonces, digamos que La Maldita, a lo largo de su historia, ha sido ha contado con una gente que ha sido muy generosa. O sea, personas que nos pagaban boleta así no hubiera obra, gente que actualizaba la membresía, o sea, como una vaina de el espacio no puede morir, y de alguna manera fue el impulso que tuvimos
para no caer. Transformamos la infraestructura, estamos estrenando por lo menos una sala nueva, muy chévere, creemos que es un espacio mucho más que permite muchos juegos y muchas cosas. Y con respecto a la pregunta en concreto, yo en este momento tengo dos obras en curso. La primera que se estrena es esta, El sueño de la vida, que es una obra inconclusa de Federico García Lorca, que muchas veces ha sido unida al espectáculo del público, a la obra del público, pero que en el 2016 sale una edición, Aguilar saca una edición del texto como obra autónoma inconclusa, donde no pertenece a ningún otro acto suelto de las últimas creaciones de Lorca, y lo soporta en un par de entrevistas que le hacen al autor, donde él habla que está haciendo una obra que él quería que se llamara La vida es sueño, pero que Calderón se le adelantó, que iba a ser su obra más política, que el primer acto ya lo había escrito, que es el con el que yo trabajo, que el segundo acto lo que se imaginaba era un cementerio y el tercer acto un firmamento. No, esos son como los guiños que da del segundo y tercer acto. Yo con esos guiños hago como mi rearmazón y mi armazón con esto. Y me pareció, cuando leí el texto, el fragmento, me decía, es la obra más política, y hablaba estamos en plena guerra civil, es una compañía que está queriendo hacer su obra y en medio de la obra llega una revuelta y les impide, y están detrás del autor porque es un rebelde, es la oposición, y llegan a asesinarlo a él y a acabar el teatro en medio de la función. Entonces la obra habla de la imposibilidad de hacer teatro. Yo me imaginaba cuando planteé la idea, de hacer este texto, fue como estábamos recién comenzando pandemia, como en mayo, junio, por una razón, y es que yo lo quise montar hace un par de años y siempre me imaginaba que la obra tenía que ser en un teatro medio vacío, en un teatro grande donde no podría caber mucho público, pensando también, aunque es un escenario convencional, el protagonista es el escenario, son la platea, hay espectadores, actores, y hay una obra que arranca pero que no se puede desarrollar. Y pensaba que inmediatamente era muy, muy actual a nosotros. No solo había una pandemia, sino revueltas sociales en Colombia, marchas, inconformismo, y me parece que ha estado muy presente eso. Yo hice a partir de esto una adaptación. Alberto Conejero, el español, el dramaturgo, es más osado, y él hace en el año 2018, creo, también El sueño de la vida, al ver este diálogo, que de hecho Alberto y yo somos muy cercanos, y él fue el que me dijo, mira ese texto de Lorca. Él después que lo acaban de publicar, me acuerdo, una vez estábamos nosotros en Madrid presentándonos en el CDN, en el 2016, 15, algo así, y él lo que hace sí es hacer su escritura de un segundo y tercer acto. Él escribe un segundo y tercer acto. Yo he querido mantener el diálogo de Lorca, pero lo actualizo en unas necesidades pandémicas, lo actualizo en unas necesidades relación público-espectador, público-actores, esa distancia innegable. Y, por ejemplo, hoy comenzamos ensayos. Hoy va a empezar primero los ensayos, pero antes de comenzar ensayos, a raíz de esto, he tenido reuniones con todo el equipo de producción del Teatro Mayor, porque, por ejemplo, yo necesito un actor en un balcón que va a hablar. La saliva del actor puede caer en un rango de 4 metros de distancia, lo que obliga que 24 sillas de platea tienen que inhabilitarse, además de las que ya hay que habilitar, porque un actor habla en un balcón. Hay 2 actores más, incluyendo por aquí una de la maestría, que están sentados también en platea. Me obligaron ya a buscar cuáles eran las sillas donde van a estar, 4 metros en radio a cada lado. Los actores, la relación de cómo se manejan los ensayos, por ejemplo, nosotros en La Maldita somos muy afectivos y siempre lo hemos sido,
y tomémonos un café y compartamos el pastel de hoy, y decirle a todo eso chao también es alterar nuestras dinámicas de creación. Entonces, nos exponemos a una nueva realidad. Es innegable que hay otra manera de poder relacionarnos entre nosotros, pero estamos buscando la manera, Alejandro, de no parar de crear. La maldita durante este tiempo no ha parado en ningún momento. Pero digamos, esta última obra, claro, el auto sacramental de La vida es sueño, que fue casi como las últimas obras de Calderón de la Barca, fue casi antes de él volverse sacerdote, es una obra muy mística, que tiene Sí. a los 4 elementos, que tiene el entendimiento, el aire, el hombre, es toda una cosa metafórica, muy, muy metafísica sobre la presencia del hombre en la tierra. Conserva algunos elementos, porque bueno, Lorca actuó en La vida es sueño, en el auto. Sí, sí, yo no creo que lo conserve a esa medida. Pues yo podría justificártelo desde algún lado para encontrarle la mística, pero creo que no está visto desde ahí. Yo creo que tiene que ver mucho durante la obra, cuando va a empezar la obra, lo que se está montando es Sueño de una noche de verano, que además adrede es lo que he querido trabajar en el taller de la maestría y se los dije a ustedes desde el comienzo, porque estaba bien en esa indagación con Sueño de una noche. Y Lorca en esa entrevista también habla de la relación del amor y de la necesidad de la búsqueda del amor, tanto en Sueño de una noche de verano como en el texto que él estaba queriendo representar. Cuando yo veo el texto es muy fuerte porque es políticamente directo. Es el comunista con el facho, es el artista con el empresario, es un diálogo directo, netamente político, pero que en eso tan directo, pues la misión nuestra de alguna manera hay un contraste porque los personajes de Sueño de una noche de verano, queriendo huir del teatro, empiezan a aparecer. Entonces, sí comienzan a aparecer unos códigos y unos símbolos en esos personajes icónicos de Sueño de una noche a través de la ficción que nos construye Lorca, de la imposibilidad de poder crear teatro y el amor de unos artistas por mantener el teatro vivo. Y ahí la actualización es inmediata y ahí no hago sino pensar en mis actores. Y hay algunas personas que me han dicho, oiga, ¿por qué no esperen? Monten a partir del año entrante, cuando las cosas ya estén tranquilas. Es que lo necesitamos hacer. No solamente es un tema de generar procesos económicos, sino de que como artistas queremos decir algo y tenemos que... Y por eso la insistencia. Afortunadamente, con todos los cuidados, con todos los protocolos, nadie se nos ha enfermado, ni va a pasar, pero contar hoy que nos compete, y creo que Lorca va a ser un pretexto muy interesante. Precioso, sí, ya el actor no, digamos, el actor que hable más bajito es el mejor porque no es un spray, ¿no? En cambio el otro tienes que quitar 23 sillas a tu alrededor para buscar que no haya contagio. ¿Y el otro proyecto, Jorge Hugo, cuál es? El otro proyecto es una indagación que hay con España y Colombia. En La Maldita estamos haciendo un trabajo de un cruce de creadores actuales, mejor dicho, Alejandro. La Maldita ha tenido la posibilidad de ir a muchos festivales y a muchas, como a la dinámica de lugares donde hay focos culturales muy vivos en la actualidad. Bueno, hasta el año 2019 que viajábamos. Y cuando hacíamos una reflexión de esos encuentros, no solamente se trataba de crear, de ir a ver obras o de llevar una obra, sino que es un cruce de pensamientos entre artistas con necesidades muchas veces iguales. Y eso nos ayuda a nosotros en La Maldita a quitar, o a mí como creador especialmente, a quitarme cucarachas de preceptos, de prejuicios, de lo que yo creo que es como funciona el mundo y como la triste realidad nuestra es. Y no, hay mucha gente que le toca peor, hay mucha gente con muchas mejores posibilidades. Entonces nosotros hemos visto cómo los procesos creativos, desde la dramaturgia, la dirección, la producción, se han venido desarrollando, o la docencia. Y es así como el año pasado, antes de pandemia, hicimos un cruce de pensamiento con creadores griegos contemporáneos, creadores griegos de 40 a 45 años, que son prácticamente desconocidos en el contexto colombiano,
que muchos de sus textos no habían sido traducidos, a través de un vínculo que hicimos cuando estuvimos en la Fundación Onassis, no me acuerdo el año, como 2014, la maldita, creamos vínculos y eso es lo que hemos venido haciendo, esos vínculos, cómo los repercutimos, pero desde nuestro espacio. Y pensamos que este año iba a ser con España. Hemos pensado en un cóctel de varias actividades, donde vamos a estrenar textos españoles, donde vamos a hacer lecturas dramatizadas de actores y entre actores de La Maldita Vanidad con textos españoles, contemporáneos, actuales, donde vamos a tener conversatorios con el maestro José Sanchís, con la maestra Carolina Vivas. Entonces, digamos que expando la creación, no solamente un proyecto en concreto, sino la posibilidad de crear como mecanismos que le den una actividad al espacio de La Maldita Vanidad, pero que también nos sirva a nosotros para cuestionarnos, preguntarnos y estudiar acerca de otras culturas. Maravilloso. Bueno, vamos a pasar ahora Cabeto, Carlos Alberto, que lo llamamos, pues si le digo Carlos Alberto, nadie lo reconoce quién es. Entonces, Carlos Alberto tiene una serie de preguntas de los estudiantes de la Casa del Teatro Nacional, del proyecto de teatro, del proyecto pedagógico. Entonces, Cabeto, cuenta. Gracias, Alejandro. Jorge Hugo, y muy en relación con lo que nos vienes contando, en este cambio de relaciones, en esta mediación que ha surgido a raíz de esta pandemia, primero la tecnología nos cayó como nos teníamos que actualizar, teníamos que entenderla como este medio de comunicación que nos permitía subsistir, pero también comienza a jugar de repente otros roles, no simplemente de medio de comunicación, sino como medio de expresión de nuestro quehacer teatral. ¿Cómo lo ves tú y cómo ves esa relación? Porque conozco tu trabajo, sé tu trabajo con los actores, cómo esa mediación tecnológica ha variado tu relación con los actores y cómo esa tecnología también son nuevas herramientas para tu creación dramática. Pues mira, Cabeto, el año pasado mi primer experimento fue Si me muero es suya, que es un texto que hago, que escribo para La Maldita Vanidad, y fue el primer acercamiento en poder entender cómo mi desarrollo teatral es potenciado por un lenguaje audiovisual. ¿Sí? Entonces, lo primero que busqué fue, hablo metodológicamente. Primero, esto fue una obra que estrenamos, eran con Carmenza Gómez, con David Osorio y Angélica Prieto. Y es la historia de una mujer que decide vender su casa con un 50% de descuento, a cambio que la dejen vivir en ella hasta que muera, pero ella tiene ya varias enfermedades, entonces dice que lo que quiere es gastarse la plata en vida y que de alguna manera pues hagan un negocio, porque es una buena inversión para el dueño de la casa. El espacio es muy teatral, es una caja negra, es un espacio como muy neutro, y en la indagación con lo audiovisual comenzamos a pensar que la casa iba a aparecer en la mente de la mujer. Entonces la casa apareciera como por imágenes, como proyecciones a través de nuestro espacio. Y creamos toda una partitura a raíz de esto, obviamente no solo con los cuidados, eran en este caso solo 3 actores, la obra misma planteaba una distancia, no había cercanía entre ellos, entonces era más fácil poderlo abordar. Teníamos una mujer como Carmenza Gómez, que ya es una mujer mayor y que, digamos, le encanta retar al bicho, y con los cuidados y con todo, ella dice que no para de hacer, y eso ha sido maravilloso y nos dio a nosotros un impulso muy importante. Y cuando empezamos a crear la estructura, al tiempo llevaba a los ensayos a un director audiovisual, y ese director audiovisual, que fue Felipe, se me olvida el apellido de Felipe, bueno, Felipe Flores, y para que también él empezara a contaminar mi universo desde su óptica, desde el plano, y era más un tema de cómo Jorge iba entendiendo las necesidades audiovisuales y en las mías,
Entonces comenzamos a establecer un diálogo para la realización audiovisual, que a la vez que fue, desde mi concepción, una función que se rodaba simplemente en una coreografía muy clara con la dramaturgia, con la cámara. Entonces fue como un primer hallazgo. Esto nos sirvió mucho porque entendimos las necesidades. Antes de eso, cuando empezó justo la pandemia, quisimos hacer La Cosio Desnuda, que es una obra que le hago a Carmen Cosio, y lo hacíamos en vivo en su casa, en la sala. Era un streaming. Entonces empezamos y fue como de los primeros streaming. De hecho, fue mucha novedad y económicamente fue un alivio importante porque lográbamos en esa transmisión en directo hacer funciones para público en Europa. Entonces la hija de ella, que vivía en Londres, decía, pues yo tengo aquí una comunidad para 20 personas, cobrémosle la boleta tanto y les hacemos la función a ellos en directo. Hagámoslo. Y lo hacíamos en directo y buscábamos que el artista después entablara una relación, pero es que las necesidades humanas en ese momento estaban tan necesitadas de comunicarse que la gente, por hablar con el artista, obviamente la experiencia de la obra, pero muchas veces duraba más el conversatorio que la obra, porque la gente lo que quería era desfogar una cantidad de necesidades que tenía a través de ella. Entonces hemos venido encontrando como herramientas, Cabeto, muy interesantes para poder no perder esa relación de la creación y el rigor de nosotros en la construcción de personajes, en la construcción de una atmósfera, en la intimidad de nuestras situaciones. Quisiera decir algo, y es, hablo casi siempre en plural, porque es que no solamente ha sido una indagación mía, sino que con otras obras que hemos permitido también a través de La Maldita que se hagan durante esta pandemia, hicimos un proyecto de nuevos creadores donde gente joven montaban sus obras, las producían, les ayudamos en la producción y en la grabación y presentaban estos ejercicios. No hemos parado y eso también se ha ido a la docencia. Al comienzo fui muy bloqueado, como cómo entablo una relación virtual con la actuación y con la dirección. Esto va a ser muy difícil, pero también hemos encontrado procedimientos interesantes y alumnos nuestros que muchas veces no podían porque estaban en otros países, en otras ciudades, o porque no podían pagar el taller presencial, a través de esta virtualidad han podido acceder y hemos tenido hallazgos maravillosos. Cabeto, mientras preparas la otra pregunta de ellos, Jorge Hugo, bueno, acá tenemos estudiantes de arte dramático de la Universidad del Valle, de la Casa del Teatro, de la Javeriana. ¿Cómo ves esta otra crisis de la que estamos enfrentados todos, que es la pedagogía a través de plataformas virtuales? Tú, digamos, ¿cómo la conceptualizas? A veces pensamos que para muchas cosas, como tú dices, se ha vuelto más universal. Tenemos el aula, está simultáneamente en España, en Argentina, digamos, en otros lugares, pero pues evidentemente plantea preguntas, el cuerpo está más dormido, la comunicación entre los actores es más difícil, pero también uno siente que los actores ahora tienen que planificar mucho más, no solamente salir a resolver al escenario como la presencia del actor antes salía y resolvía, y digamos, como dice Peter Brook, a veces solamente cuando pasa una mujer o un hombre por el escenario ya hay teatro. Eso se perdió y ahora se ha cambiado una forma digamos, de alguna manera que los actores tienen que planificar más porque no hay comunicación, digamos, ya no se resuelve estando parado en el escenario. ¿Cómo han sido esas experiencias de ustedes con respecto a la pedagogía actoral? A ver, yo creo, Alejandro, que el detalle que nos ha puesto o que nos ha obligado o los detalles a los que los ha obligado al ejecutante, al creador de la virtualidad, pensar, si eso se trasladara después a la presencialidad, yo creo que habremos logrado muchísimas cosas, porque como tú lo dices, el actor muchas veces pensaba en actuar, y te lo hablo desde una cosa tan sencilla como un casting. Uno preparaba el casting, pero uno no hacía el casting, uno no tenía que autograbarse, uno no tenía que poner el sonido, uno no tenía que poner al partner, uno no tenía... Entonces, la relación en todo sentido ha cambiado.
pero nos ha obligado a pensar desde otro lado. Y ahí, digamos, me hace pensar que en mi caso no era tan distinto, porque yo escribo, dirijo, la monto. Entonces, a mí, yo estaba muy familiarizado como creador en tener que pensar desde todos los blancos. Yo estoy montando y a la vez estoy diciendo, bueno, ¿y esto dónde va a ser la temporada? Pero una cosa no le quita el rigor a cada etapa. Yo estoy montando y estoy pensando en la producción y esto cuánto va a costar y cómo optimizo el recurso. Yo estoy pensando en un espectáculo y estoy pensando en qué teatro conviene estar o no, y este aforo va a ser para cuántos. Y cuando ya estoy en ensayos, yo tengo que pensar, bueno, ¿cómo es la escena? ¿Y qué compone la escena? ¿Qué tiene la escena? Y parecería que eso eran como elementos propios del director. Y lo que demuestran, por ejemplo, en mis alumnos de la maestría, como veo acá, como en los del pregrado en Javeriana, es que los vuelve, ellos decían, es que, por ejemplo, ahora tengo unos que les digo, están construyendo la puesta, y les digo, pero necesariamente tienen que actuar, y me dicen, no, yo le digo, no, usted puede, como creador también, puede poner a alguien a actuar, pero porque si el ejercicio es crear un universo ficcional, y a usted le interesa la dirección, pues de pronto lo ve más fácil desde afuera, y ya han empezado a llamar. Hay algunos que ponen a la mamá, a la abuelita, a la tía, a la prima, a compañeros porque no los dejan salir también de las casas. Y entonces empieza uno a ver, y recuerdo mucho el semestre pasado, un ejercicio a partir del holocausto nazi, y es una chica que es ella en la oscuridad en su cuarto y nos crea la ficción que va en un vagón rumbo a un campo de exterminio. Y pone a su abuelita real a que se siente a un lado y coordina con la abuelita en qué momento muere la abuelita sin que ella se dé cuenta y que primero lo sepa el espectador, y arma todo un entramado. Cuando se prende la luz del ejercicio, la mamá era la que manejaba la cámara, el hermanito era el que... Entonces también me hace pensar en algo que era muy importante, y es, los que estudiamos artes, el resto del entorno nos ven como una cosa rara, que se encierran en salones y que hacen payasadas o se enloquecen a hacer a ver qué sale. Pero esto ha permitido también que nuestros seres más queridos, nuestra familia, vea que es algo jodido, que es algo de pensar y de rebanarse y ver cómo ensaya el hijo y cómo le ayudo en la escenografía y cómo le ayudo en el montaje, y más allá, cómo son las condiciones para el crear. Entonces apaguemos la novela para que el niño pueda ver bien la lectura del texto. Entonces hay todo un cuento alrededor, o no, o también, o ese choque de intolerancia. Entonces me parece que pedagógicamente también ha generado un salto muy impresionante. Ahora estamos, por ejemplo, pensando, hay un retorno mixto, unas clases presenciales y otras virtuales. Yo creo que ese mix va a permitir, primero en la presencialidad, desarrollar otra vez esas cosas que queríamos, pero que cuando eso vuelvan y lo apliquen a los elementos que hemos ganado desde la virtualidad, también van a salir cosas muy potentes. Claro. Uy, maravilloso. Cabeto, cuenta. Sí, Jorge Hugo, yo también traduciendo un poco las preguntas que hicieron nuestros alumnos al contexto de la charla, tiene que ver con características muy propias que Jorge Hugo y la maldita vanidad logró darle a su trabajo, que tienen que ver con esa intimidad, con esa cercanía del público. Eso en medio de esta pandemia no lo has dicho, pero quisiera que lo reforzara. ¿Qué cambios te ha planteado a ti en tu proyecto artístico? No, yo creo que potencia muchas cosas de ese grado de intimidad. Yo creo que en ese sentido me potencia muchas, pero tiene otras desventajas, porque es que yo focalizo una intimidad, pero a mí me interesa el acto de comunicación, y es esa intimidad cómo es atravesada a una audiencia. En este caso no tengo esa percepción casi nunca, entonces para mí como creador el espectáculo queda como a un punto. Yo le decía a mis alumnos la importancia de que al finalizar la obra exista el café, tomarnos la cervecita, hablar del asunto, porque el espectáculo, desde mi punto de vista, se entiende también como qué genera y a dónde lleva y qué hace con el pensamiento. Nos reafirma algo, nos cuestiona,
y desde ese punto de vista la virtual y con las personas que han visto experiencias de La Maldita, pues la cercanía en el espacio, esa intimidad y el manejo, por más que lo intentemos buscar lograr en la virtualidad, yo creo que hemos hecho muchos experimentos, algunos de ellos, tanto el público como nosotros nos han dicho, se mantiene, hay un lenguaje ahí que yo identifico, pero más allá de poderlo desarrollar, porque es con lo que hay ahora y es como lo podemos hacer, es que esto yo soy muy deseoso y por eso decía hace poco que me siento como si fuera a ensayar de nuevo por primera vez, porque es de nuevo volver a entender con todas las ventajas que entendíamos era nuestro lenguaje como compañía, la intimidad, el detalle del actor, el espacio y la construcción, la verosimilitud de la construcción de esa ficción, que en eso hay muchos elementos en común, que a nosotros, digamos, eso no nos costó saltar mucho en lo audiovisual, pero que lo audiovisual también nos va a potenciar contar de otra manera en lo presencial. Entonces, puede ser que estoy muy positivo, no sé, pero quisiera pensar que es una buena posibilidad y una buena oportunidad para los creadores y más para los alumnos y los que vienen, porque en un momento dado lo único que veíamos era teatro cerrar, artistas morir o huir. Y en este momento necesitamos aferrarnos porque no podemos generar un hueco generacional en creadores y en este momento y en espectadores, así como ustedes están preocupados por cómo la docencia y la gestación de esos creadores que van a estar en los próximos años en los escenarios no se detenga. Nosotros desde esos públicos que hemos creado que identifican a La Maldita por un lenguaje, por unas búsquedas muy particulares, pues se sientan identificados, pero que también sientan que algo le sucedió a esos artistas con este tiempo y que también hay cosas nuevas por decir. Jorge Hugo, al principio de la charla, y perdón Alejandro, es que también fue una pregunta que hicieron desde ayer, tiene que ver con, estás utilizando referentes que no estás escribiendo tú, ya no eres tú dramaturgo, sino el director que toma unos referentes ya escritos. Todo este fenómeno, y dices, ¿tiene que ver con la pandemia? Es una pregunta que estoy haciendo. ¿Tiene que ver con la pandemia o tú tienes una manera de relacionarte como director cuando tienes textos propios o cuando vienen de esos referentes como los que nos acabas de hablar sobre los proyectos del Mayor? Pues inicialmente es un tema metodológico, porque yo me demoro mucho en escribir y se me acabó lo que tenía. Entonces tengo como dos o tres textos por ahí, pero que van como por un 20-30%, entonces demorará un rato y no quiero forzar la máquina. Que hablan de pandemia, que hablan de situaciones muy específicas alrededor de lo que vivimos. Entonces dije, pero bueno, estoy escribiendo, no me quiero obligar a presionarme a sacar algo ya. Entonces, pero quiero crear y más que crear, quiero que mi compañía esté activa. Es que aquí hay una responsabilidad no solo de Jorge Hugo como director o creador, sino que Jorge Hugo solo no hace nada. Y tengo muchas personas a mi alrededor que afortunadamente también ya están creando sus proyectos, pero que también están esperando, bueno, ¿y con qué vamos? ¿Qué hacemos? ¿Con qué abre La Maldita? ¿A qué vamos a volver allá? ¿Otro repertorio? No, ¿qué es? ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, frente a esas preguntas aparece la posibilidad de adaptar. A mí me gusta mucho en las adaptaciones pensar en entender el contexto y las necesidades del autor, y en eso me gasto un ratico, para después poder yo tomar decisiones muy autónomas respetando ese punto de vista, más no la historia o más no la solidez de una estructura. Me gusta pensar en las necesidades. En el caso de Lorca, realmente el texto de él, el fragmento de texto de él está completo. Obviamente actualizo al español, a un español más colombiano, más actual, porque hay palabras que se nos van. Y quiero y necesito actualizar esos extremos sociales que muestra él
que es muy en la actualidad Colombia, de los que piensan de un extremo y del otro, y cómo esos dos discursos se juntan en un espacio. Entonces, para lograr yo directamente eso, he querido tener una premisa que es la que inspira, que es la que me inspira y que de alguna manera está muy presente en la obra, y lo dije al comienzo, y es, él pensaba que era una de sus obras como uno de los mayores actos políticos. Entonces yo me pensé, y es, ¿cómo Jorge puede hacer un acto político? Yo sé que el teatro como tal lo es, pero es que aquí hay una denuncia directa a acciones políticas, de un extremo y de otro, a un pensamiento desde unas clases sociales del arte y lo que piensan otras, y cómo el espectador quiere algo y cómo el artista busca otra cosa. Entonces, ahí encuentro toda la actualidad para Jorge poder decir lo que quiere, ¿sí? Entonces me gasto un rato en poderle explicar a mis artistas y a mi combo esa visión para que ellos también tengan la capacidad de entender cómo, desde dónde viene la actualización de esos textos. Viene desde ahí, desde esas necesidades. Bueno, Jorge Hugo, un estudiante, Majo, no sé dónde, de qué programa será, dice que se podría hablar de las personas en situación de calle que han vivido siempre en cuarentena y que a ellos la vida no les cambió realmente. ¿Qué más se puede hacer cuando, digamos, qué se puede perder cuando nunca se ha tenido nada? Entonces la pregunta es si se pudiese hablar de ellos. Pues yo creo que de alguna manera uno puede hacer esa relación de la persona en situación de calle en cuarentena aislada, pero esa persona en calle en cuarentena aislada realmente no está tan aislada, necesita una relación directamente con lo que lo rodea. Y yo creo que de alguna manera eso sí se fracturó, eso no es nuevo para ellos. Ahí hay una, entender también, por ejemplo, la ciudad. La ciudad cambió, es inevitable, no solo porque no haya gente, sino que las relaciones como nos podíamos, y quisiera meterme en un contexto como una situación marginal, la posibilidad de resolver en la ciudad era distinta antes a después de la pandemia para un marginal. La posibilidad de entender la generosidad y la ayuda y la asistencia, no digo que sea bueno o mejor después, pero era diferente, totalmente distinta. Entonces yo creo que sí se puede, tiene mucho de dónde tomarse, y incluso también de textos clásicos donde hablan de esa marginalidad y cómo se ven en relación con la sociedad y con los estamentos públicos y sociales y políticos. Creo que pueden haber adaptaciones brillantes en este momento a través de esos paralelos. Sí, a veces como que la reflexión terrible y brutal es que, hombre, que pese a la pandemia, todo esto que nos está pasando, el ser humano va a seguir igual y todos sus pecados van a seguir siendo los mismos, y digamos su cuidado de la naturaleza, su egoísmo, etcétera, etcétera, no van a cambiar. Esa es una visión un poco pesimista, pero bueno, a veces los profesores míos, los grandes directores rusos decían mucho que la época más dura de la vida, que fue la de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera había sido la época más bella, porque había sido, digamos, llena de carencias, de ausencias, de despedidas, pero sí, la conclusión era que el hombre siguió siendo el hombre, igual que siempre, y que somos una raza aferrada a nuestros pecados. Así es. Es cierto. Bueno, no sé si Edgar Barrera había levantado la mano, nuestro Edgar, que es un creador de Cali, del teatro de espacios abiertos. Edgar, ¿estás por ahí o no? Bueno, no sé quién más tenga más preguntas. Cabeto, si tú ya preguntaste todas las cosas de la Casa del Teatro Nacional. Sí, por aquí estoy, maestro, qué pena. Edgar, prenda la cámara, hombre, por favor, que usted ya mismo prendo la cámara, listo. Eso, como nosotros, pero eso, Edgar. Edgar, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué más, hombre? Aquí avanzando en este fenómeno de los paisajes digitales. Mira que, Hugo, acabamos de pasar hace poco por un encuentro latinoamericano con una cantidad de jóvenes, digamos, jugando a hablar de los lenguajes, y por ahí se apareció este joven Duati, que me lo he encontrado hasta en junta de acción comunal hablando de teatro a este tipo. Es increíble.
Yo te quería trasladar, Hugo, una inquietud. Mira que el fenómeno de lo virtual, digamos que es un fenómeno, yo lo leo como sin retorno, en el contexto de que la humanidad siempre ha ido avanzando. Estábamos en una caverna iluminados por unas llamas de fuego, luego pasamos a una vela, luego pasamos a la bombilla de filamento, estamos ahorita en la luz LED. O sea, la humanidad ha ido avanzando. Yo siento que esta tecnología es como una especie de inmersión sin retorno. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, digamos, ¿cómo es ese juego, digamos, de meterse a hacer teatro en audiovisual? ¿Cómo ese lenguaje que, por ejemplo, utiliza Lars von Trier con Dogville, sí, que es un gran galpón y para mí es como una obra de teatro filmada con todo ese lenguaje audiovisual que creo que de alguna manera se ha respetado en todo el planeta por la gente de teatro, porque con un celular grabamos una obra de teatro y ya dijimos, bueno, ya comunicamos aquí. Me gustaría como un poquito una reflexión tuya acerca de esa inmersión del teatro en audiovisual, más cuando ahorita la tecnología está, digamos, tiene como un ejercicio muy fuerte en la humanidad. Era como esa inquietud y felicitarte siempre por ese camello tuyo con la maldita vanidad y desearte mucho éxito después de esta tormenta que acabamos de pasar, hermano. Muchas gracias, Edgar. Y ojalá sea el pasado, como lo dices, que ya haya pasado. Pues mira, es muy curioso. Durante el año pasado también, en medio de esto, decidí empezar a escribir, pero un guión. Y yo decía, yo vengo de la formación de teatro, yo no tengo experiencia en cómo entender un guión técnico desde lo audiovisual y empecé a investigar ejemplos y me daba cuenta de unos formalismos propios del lenguaje, pues plano, cámara, día, noche, todo eso. Pero después dije, a ver, o me pongo a tratar de actualizarme en eso que se necesita para meterme al mundo audiovisual, o me meto a un ensayo y exploro con mis actores cómo puede ser esa relación cámara-acción, cámara-atmósfera, cámara punto de vista. Y ahí fue donde nació Si me muero es suya, que fue una primera indagación que digamos desde Jorge como director tiene todos los parámetros propios de una construcción teatral conmigo. Como de alguna manera muchas de mis obras están marcadas por espacios pequeños, entendamos ahí que el tono de actuación a veces parece ser más cercano a lo cinematográfico que lo teatral, pero tiene unas tensiones propias de la situación dramática en teatro, que es lo que la resalta, que es lo que le permite, por así decirlo, como generar una identidad en lo que hago. Entonces, no me costaba mucho trabajo el poder tener unos acercamientos y unos detalles en la elaboración de esos personajes. Era más fácil, era distinto en cuanto a los actores, poder decirles cómo graduar, porque no es, hay una percepción que es muy tenaz y es que estás muy sobreactuado frente a la cámara, ¿cierto? Y que el actor del teatro está sobreactuado. Y por eso entonces busquemos gente más natural para que no se vean tan teatraleros en la cámara. Pero yo creo que es un tema y es, yo necesito la formación del hombre y la mujer de teatro para entender unas tensiones, unas relaciones y unos anclajes a lo que se está queriendo construir desde lo conceptual, desde la necesidad de cada personaje. Y lo demás, desde mi óptica, es como una graduación, es como cuando una obra mía va a un formato grande, pues uno tiene que adaptar de alguna manera ese lenguaje a un formato más amplio para que se comunique. En este caso, la cámara la teníamos más encima, entonces, ¿de qué elementos podemos suprimir o qué elementos están siendo reiterativos o qué elementos creemos que se entienden, pero que a través de la cámara no logran transmitirse? Entonces, sí te obliga a pensar de alguna manera distinto en cómo componer este cuadro. Yo decido que aquí está esta lámpara, que aquí está esta silla, que se vea que Jorge lee. Yo decido. Yo decido la composición de ese lugar. Entonces, eso me parece que es una herramienta muy valiosa
y yo estoy seguro que muy pronto vamos a tener paradigmas de algunos creadores que van a marcar un antes y un después del uso de la teatralidad y la tecnología. Y deben haber, y ya están sucediendo en muchos lugares, espectáculos donde la presencialidad no es desplazada, sino reformulada y expandida. Y ahí nos van a costar muchos discursos, y ahí va a entrar la filosofía, y ahí van a entrar muchos pensamientos más clásicos y otros más vanguardistas que van a entrar en discurso, y ahí es donde nace, en ese discurso, las nuevas creaciones. Jorge Hugo, una pregunta, digamos, a los que no conocemos mucho tu vida en Medellín, tus orígenes creativos. La pregunta tonta es, ¿usted es un dramaturgo que le tocó volverse director para montar las obras que nadie le montaba? ¿O usted es un director que le tocó empezar a escribir porque no encontraba obras que dijeran, que expresaran lo que usted quería, digamos, montar? ¿Dónde está el huevo? Yo fui toda, mire, yo fui director porque quería actuar y nadie me dirigía, entonces yo mismo empecé a dirigirme. Después, buscando qué dirigir, tuve la necesidad de poder contar, tenía como una necesidad, una intuición de contar unas historias de una manera que no encontraba en unos textos que abordé, y así empecé a escribir pensando lo que quería encontrar, no que iba a encontrar no que iba a ser un hallazgo. Mis inicios son en Medellín, como ustedes lo saben, en la Universidad de Antioquia, un espacio que además, curiosamente, pues es un gran centro y espacio de pensamiento para el creador, pero que de alguna manera en ese momento, cuando yo me gradué, el discurso del realismo y de alguna manera de esos planteamientos escénicos stanislavskianos y aristotélicos eran casi pues como satanizados. Y solamente se hablaba de las nuevas vanguardias y las nuevas teatralidades, que tampoco eran tan nuevas. Entonces yo empecé a descubrir algo que me llamó mucho la atención, y es que el problema no era el realismo, sino el problema era que los ejemplos que tenían de realismo eran de cosas muy malas. Entonces, si yo todo lo que he visto de realismo es malo, pues yo digo que es malo. Entonces, pero yo, tal vez porque la vida me ha posibilitado ir a otros lugares, empecé a relacionarme cómo otras sociedades entendían esos realismos y cómo ni siquiera era un realismo. Existen muchos tipos de realismos y cada sociedad marca también sus búsquedas desde ahí. Entonces, cuando salí de la universidad, me vine a Bogotá a trabajar con Jorge Ali en un espectáculo que se llamaba en ese momento Al Diablo la Maldita Primavera. Yo hice casting para quedarme con un personaje, pero yo creo que por carretudo, por cómo se nota que soy, el man me dijo, vea, no quedó, pero no se vaya, quédese de asistente de dirección. Y yo, de asistente de dirección, no. Bueno, hágale pues. Y yo me quedé asistente de dirección, y eso me abrió un mundo que hoy en día, cada vez que lo veo a él, se lo agradezco muchísimo, porque me permitió un universo que, además, entrar directamente al Teatro Nacional, porque el espectáculo era para el Teatro Nacional. Y a través de esos 6, 7 años que estuve en el Teatro Nacional como asistente de dirección, tengo que decir que aprendí muchas cosas de lo que quería y no quería hacer. De enfrentarme a escenografías y a producciones donde el mayor desgaste estaba en pensamientos y costos de escenografías, y no en lo que realmente para mí me interesaba, que era hablar de actores y hablar de situaciones y cómo desmenuzar eso. A mí me interesaba ese universo. Y yo creo que pasé 7 años casi siempre en silencio, escuchando y viendo todo ese material, y yo creo que eso ha logrado en mí como un panorama más amplio desde las necesidades de los actores, de los que están en la escena, y de los directores y de la producción, porque también, estando ese tiempo en el Teatro Nacional, tuve la posibilidad de trabajar como en 2 o 3 ediciones en el Iberoamericano. Entonces era entender también el oficio desde la producción y desde el entendimiento de compañías extranjeras cuando viajaban. Entonces, digamos que yo soy una mezcla de muchas de esas experiencias que hemos querido como canalizar a través del proyecto La Maldita. ¿Pero cuándo empezaste a escribir? Empecé a escribir cuando yo dirigí mi primer espectáculo, que es un texto de Rafael Spregerbull,
que lo dirigí para una compañía de Medellín que se llama La Escala Humana. Que es un texto escrito a tres autores, que son con Daulte y con Tantanian. Y cuando iba a escribir y dije, no, a mí me gustó y me fue bien, y yo y la obra funcionó, gustó, y me dijeron que les había gustado el planteamiento y mi propuesta. Entonces yo dije, bueno, me voy a hacer otra obra, empecé a buscar y me fui a unas vacaciones a Argentina a ver teatro. Dije, me voy a ir un mes a ver teatro. Y comencé a ver allí historias, mil vainas, y yo creo que eso a mí me detonó algo, y creo que fue coincidencial que vi varias obras donde se hablaba de esa clase media porteña, y desde un lugar que para mí era muy particular, y que entonces yo dije, güey, ¿qué pasaría si yo construyo una historia de un contexto que para mí es reconocible, y una familia? Y me vine escribiendo en el avión regreso a Bogotá con un primer borrador. Ese borrador era basado en una película argentina que provenía de un texto uruguayo que se llamaba Esperando la carroza, de Jacobo, se me olvida el apellido, de Jacobo, pero es un dramaturgo uruguayo que su película se hizo en Argentina en los 70, fue uno de los referentes que vi. De hecho, como homenaje, el nombre de los personajes de mi obra son los nombres de los personajes de esa película, Esperando la carroza. Y ahí comenzó esa necesidad de crear. Yo tengo un tema, Alejandro, y es, yo como no tengo formación dramatúrgica, yo escribo como pienso. Tengo formación como actor, entonces como actor si pienso en una estructura. Como actor que ve mucho teatro, sí puedo ver cuándo una obra va mal y cuándo no, y cuándo la estructura se fue o cuándo el planteamiento se fue. Yo plasmé eso a través de un texto. Y muchas veces, y lo confieso, mis textos solos son como una guía, pero no logran la dimensión que después en la escena tiene. Y eso lo puede decir fácilmente a alguien, y es, yo he tenido amigos que dicen que yo les mando los textos antes de empezar a ensayos y me dicen, pero es que ahí no hay nada. Pero es porque de alguna manera mi dramaturgia es un pretexto donde se ubica la situación, donde los personajes míos no dicen grandes verdades ni grandes discursos intelectuales, sino que son personajes del común que, vistos todos y enfrentados todos a una situación, generan esa reflexión y digamos el lenguaje al cual me he venido enmarcando. Entonces, ha sido un poco como más desde ahí la necesidad dramatúrgica. Obviamente, al ir afianzando, he tenido algo, y es que entendí que en este oficio, como en todos, solo se crece haciendo. Y me ha gustado no parar de hacer, no por una... Alguien me dijo una vez, es que eres un producto que está dedicado, lo tienen sistemáticamente abusado en la creación. Y yo, no, yo hago porque quiero, yo hago porque tengo la necesidad, porque me es adictivo ese proceso de creación, porque me gusta trabajar con los actores y estar ahí metidos en eso, es lo que a mí me motiva. Entonces, más que una explotación artística, es una sistemática búsqueda de encontrar un lenguaje escénico y por ende dramatúrgico, o lo dramatúrgico entendido no solo desde la palabra, sino desde la escena y desde lo que lo componen. Por eso me permito hacer búsquedas que no necesariamente sean cajas de éxitos. Habrán obras que están en una indagación y que cuando se ven en una primera temporada todavía están cojas, pero para eso nos armamos un espacio para sacarle 6, 7 temporadas hasta que agarren. Entonces, también hay un tema de persistencia, y yo mis dramaturgias todo el tiempo las estoy rearmando, todo el tiempo las estoy construyendo. Entonces, difícilmente creo que me pueda ganar un premio de dramaturgia, porque creo que un texto solo como que no soporta eso, sino que se necesita entender, y muchas veces cuando los publico pido que se publiquen es después de haber sido montados, porque a veces encuentro más indicaciones ahí para alimentar ese texto como guía. Para terminar, Jorge, hubo una pregunta absolutamente indiscreta que nunca le he hecho, pero claro, uno va a la maldita vanidad y ve personas, digamos, actores provenientes de la SAP, de la Universidad del Valle, de la Antioquia,
de la Casa de Teatro, me imagino que muchos también producto de los talleres de la Maldita Vanidad, ya ha aprendido a identificar las escuelas. ¿Hay escuelas diversas en Colombia? Sí, claro. Sí, claro. Sí, hay escuelas diversas, porque hay escuelas donde casi siempre los sé identificar desde los actores, ¿no? Ajá. Es como lo más relacionado estoy. Hay escuelas más físicas, hay escuelas donde de alguna manera hay unos fundamentos de criterio de que el actor no es un operante, sino que es un ser creativo que propone, que estudia, que conceptualiza, que analiza, y que ese trabajo no es del director, sino que los ponen a pensar. Me gusta pensar en ese tipo de escuelas que tengan ese híbrido entre cuerpo, entrenamiento, técnica, porque se necesita, versus no, complementado con un pensamiento crítico de creador. Me gusta mucho, y creo que muchas veces se han dado cuenta en mis creaciones, apuesto mucho por gente nueva. Me gusta mucho que en mis elencos haya los que tienen más experiencia en el camino que tengo como director, con gente nueva, y es verdad que La Maldita está compuesta por un híbrido maravilloso de gente que piensa algo tan sencillo como la acción desde diferentes ópticas. Y los discursos creativos suelen ser muy interesantes, ¿sí? Y más ahora cuando, por ejemplo, no quiero que esto suene feo, pero yo identifiqué rápidamente que no quería ser un director con una compañía donde me vieran como un dios, donde lo que diga el director se hace, sea un sí o no, sea verdad o no, es como que todo el mundo es como que los siguen al sumo pontífice. Entonces comenzamos dentro de la misma compañía a gestar que otros integrantes dirigieran, que otros integrantes escribieran. Por eso hoy en día, y a veces nos cuesta, la gente no sabe, aún, ¿esto es de La Maldita o no es de La Maldita? Ah, no, es que es de otro actor que ahora está dirigiendo, pero es que no es como lo de Jorge. No, es que afortunadamente no es como lo de Jorge, está en otra indagación. Entonces, que él está explorando y dirigiendo ahora Jorge, entonces nos cambiamos también en los roles, nos vemos esa posibilidad de que nuestro proyecto es como una incubadora donde yo puedo desarrollarme como artista, tengo unas necesidades propias, pero mis necesidades no quieren amaestrar a nadie, ni tampoco quiere tener un pelotón de gente obediente. De hecho, mis actores, mis colegas, casi siempre nos confrontamos con las ideas. Yo doy un planteamiento y inmediatamente, obviamente desde el por qué y el para qué, y no por sabotear, buscamos entenderlo desde muchos universos, y yo creo que eso nos hace muy rico el panorama del proyecto La Maldita Vanidad, y lo hace muy rico, porque si Jorge quiere parar, La Maldita no para, porque puede seguir, y cuando Jorge vuelve, pues Jorge se desarrolla ahí. Entonces no estamos, también yo escuchaba muchas veces, yo le tenía mucho miedo a esos discursos de Pavel de el actor, ¿cómo es? ¿Tiene teatro o hace teatro? Y yo tenía un miedo una vez que le escuché eso en la escuela, porque yo dije, ay, hijo de puta, no se puede pensar en tener un teatro ni en un espacio. Y yo creo que se puede entender desde otra óptica, se puede entender de otra manera, de otra comodidad también que me permite crear con otras posibilidades, y eso. Bueno, Jorge Hugo, yo creo que está muy bien todo. Gracias por este encuentro. Va a quedar un poco ahí a la posteridad como de las reflexiones durante esos oscuros tiempos de pandemia o brillantes tiempos de la pandemia. Quiero agradecerte este espacio para hablar de dirección, de dramaturgia. Es muy importante tu presencia para los estudiantes de Cali, de la Javeriana, de la Casa del Teatro, para reflexionar sencillamente sobre lo que es el teatro hoy. Entonces, pues muchas gracias, Jorge Hugo. Yo creo que vamos dándole... Alejandro, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por este espacio. A los que les interesó este espacio y estamos en este oficio, pues no solo hay que resistir, hay que hacer que esta espera sea creativa, y es el momento donde tenemos que sacar toda la artillería para crear.
Eso. Así que gracias a ustedes por este espacio. Bueno, creo que en 8 días nos volvemos a encontrar con Fabio Rubiano, entonces bienvenidos a todos y muchas gracias y que se animen a hacer más preguntas, ¿ok? Y gracias, Jorge Hugo. Nos vemos en clase esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias, Chao, Alejandro. Evelyn. Gracias, Jorge. Evelyn. Un abrazo. Gracias a todos. ¡Ah! Ahí están todos los Chao, presuntos Evelyn. invitados. Chao, chao. Muy bien. Un abrazo. Muy bien. Chao. Un Hasta luego. Chao, saludo. Chao. Gracias, hasta luego. chao.